Para nuestro primer ejercicio nos piden calcular el voltaje en nuestra resistencia y nuestra corriente de este lado. Estas dos partes, lo primero que vamos a hacer es convertir estos dos diodos que están en paralelo en uno solo. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente es la suma, digo, la multiplicación de ambos. Veo que son de silicio, vamos a utilizar un voltaje de 0.7. Así, al hacer esta operación, la multiplicación de ambos entre la división de ambos me da el voltaje 0.3. Esto con el fin de eliminar en nuestro circuito estos dos que están en paralelo para únicamente tener dos en serie, que involucran nuestro primer diodo de acá arriba con los ya calculados en paralelo. Entonces, tenemos nuestra fuente, nuestro primer diodo, el segundo diodo, nuestra corriente y nuestra segunda fuente que es de 12 volts. Lo que sigue después de esto es, ahora sí, ya calcular nuestra corriente para posterior calcular nuestro voltaje en nuestra resistencia. Aquí cambiamos nuestro circuito, pero sigue estando en tierra. Nuestra primera fuente, nuestro primer diodo. Segundo diodo, la resistencia que aquí apenas alcanza a ver. La fuente y nuestra tierra. Aplicamos la ley de Kirchhoff. Esta ecuación, bueno, no puse todos los pasos, pero pues básicamente, como sale el positivo, es menos 16. Lo pasamos del otro lado y ahora es 16. Luego 0.7 que está aquí, luego 0.3, nuestro voltaje en la resistencia que equivale a la corriente por la resistencia, más nuestra segunda fuente que la pasé como negativo de este lado, básicamente. Al hacer esta operación, 16 menos 12 nos da 4, 0.7 volts más 0.3 volts, al sumarse nos da 1, que lo paso al siguiente lado como menos 1 volts, y quiero despejar nuestra corriente, entonces paso la resistencia dividiendo, 4700 ohms, esto equivale a nuestra corriente. Al hacer ya nuestras operaciones nos da un total de 0.006383 amperes, que miliamperes, bueno, esto lo puse como amperes, pero básicamente son 0.8383 miliamperes. Ahora, por último, nos piden calcular nuestro voltaje en la resistencia. Aplicamos la fórmula que ya sabemos, que es la corriente por la resistencia, nos da su voltaje en la resistencia. Conocemos ya la resistencia, digo, la corriente, perdón, 0.0006383 amperes por nuestra resistencia, 4200 ohms, que nos da un total de 2.680 volts en esta parte. Empezar un análisis, perdón, de nuestro circuito de base de emisor, creo que así se llama, no me acuerdo muy bien, pero básicamente es darle un valor a R sub E, a B sub C, a la corriente en C, a la corriente en B, buscar valores de todo para que esté pues equilibrado correctamente. Lo que nos da como datos iniciales es nuestra corriente, nuestra corriente en IC, o sea, esta corriente que pasa por aquí equivale, equivale, bueno, ya no se pone ahí. Pero esta corriente que pasa por aquí equivale a un medio de la corriente de saturación. Nos dan como valores ya definidos la corriente en saturación, que es 0.001 amperes. Entonces, hacemos la operación. Un medio de por 0.01 amperes nos da una corriente de 0.05 amperes. Ya calculamos la corriente que pasa por aquí. Luego nos dan como valores ya definidos, R sub C equivale a 4 veces R sub E. Esto todavía no se calcula, nos dan así ya definido. También nos dice que la V sub C equivale a un medio de la BCC. Ya nos dan como valores definidos BCC, que son 20, entonces aquí lo calculamos. Un medio, bueno, un medio de la mitad de 20, pues 10, ¿no? Entonces aquí ya calculamos V sub C, nos da el valor de beta, que es de 120. Ahora empezamos nuestra, nuestras operaciones. Tenemos esta ecuación que ya nos la dan.
V sub CE equivale a veces C menos la corriente en C por R sub C más R sub E. Pero aplicamos álgebra, nos dan R sub C equivale a 4 veces R sub E, pues lo ponemos aquí en vez de R sub C, 4R sub E. Entonces, con eso ya nos eliminamos, quitamos de la mente R sub C y despejamos R sub E. En esto 4 veces R sub C más R sub C sub E vale 5R sub E. Despejamos básicamente R sub E y es sube V sub C que nos dieron que sacamos el valor 10 menos BSC, sabemos que vale 20, entre la corriente en sub C, que también la calculamos 0.005 amperes por 5 nos da el valor de 0.4 kilo ohms. El siguiente paso, ahora sí, es calcular R sub E, R sub C, que dijimos al principio que era 4 veces R sub E, que acabamos de calcular. Por eso es 4 por R sub E, que son básicamente 0.4 kilo ohms, son 400 ohms. Multiplicamos y nos da un valor de 1600 ohms, o sea, 1.6 kilo ohms. Ahora lo anotamos aquí, 1.6 kilo ohms. Bueno, también apuntamos R sub E. Paso 1, paso 2, vamos al paso 3. Tenemos que no es, bueno, como lo estamos haciendo por análisis aproximado, podemos decir que nuestra corriente en C, que pasa por aquí, se aproxima por este símbolo a la corriente que pasa por I sub E. Tenemos el valor de I sub C, que es 0.5. Entonces decimos que I sub B vale, o bueno, se aproxima a 0.005 amperes también. ¿Ok? Le damos nuestro valor a la corriente que pasa por el emisor. Em, Paso 4, tenemos que calcular V sub E. V sub E equivale a la corriente a la corriente por la resistencia que pasa por aquí. Dijimos que la corriente en E es 0.05 por la resistencia que está en E, que son 400 ohms, nos da un valor de 2, entonces son 2 volts en esta partecita. ¿Ok? El siguiente paso es nuestro paso 5, queremos calcular VB, que equivale a VBE más VE. El profesor nos dijo que tengamos pues el valor de siempre como 0.7 default. Entonces ponemos este valor más VE que acabamos de sacar anteriormente, que vale 2. Hacemos la operación 0.7 más 2 nos da un voltaje en la base de 2.7 volts. Después de ello, vamos al paso 6. Igual nos dice que la corriente en B equivale a la corriente en C entre la beta. Ya conocimos la corriente en C en el colector. Únicamente la dividimos por beta, que es 120, y nos da un valor de 0.00004167 amperes en B. O sea, la corriente que va de acá. Toda esta parte tiene una corriente de ese valor que vamos a utilizar en nuestro paso 7. El paso 7 lo puse pues como aquí entrelazado, pero es BVB, que es 2.7. Lo podemos ver aquí, 2.7 menos BCC, que vale 20. Aquí está 20 entre la corriente en B, en negativo, que la calculamos aquí arriba, 0 punto menos 0.0004167 amperes, nos da un valor de 415.1 kilo ohms. Entonces, ya calculamos nuestra corriente aquí en I sub C, 0.005, nuestro resistor en C, que es de 1.6, nuestro voltaje en el colector, al emisor ya nos lo dieron. Bueno, básicamente lo hicimos una pequeña operación, 10 volts, beta ya nos lo dieron. La resistencia en E la calculamos 0.4 kilo ohms con su respectivo voltaje que fue de 2 volts. Calculamos ahorita como último paso en el 7 la corriente en B, que era de 0.00004167 amperes. Su resistor que es de 415 ohms, kilo ohms, perdón. Y básicamente es eso, realicé un análisis y pues vaya, encontrar las resistencias y voltajes de